Ejercicio 3, ¿no? Distribución muestral para la media, utilizando test-student. Hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Así que la idea es que arranquemos desde el ejercicio 4. Que comienza para distribución de P raya. Vamos a tratar de hacer el 4, los dos ejercicios, y del 5 vamos a tomar al menos el primero. ¿Sí? Después veamos si avanzamos sobre chi cuadrado o si hacemos uno más del 5. ¿Está? También para que les quede alguno para que ustedes practiquen, ¿no? Dice, para cada una de las siguientes situaciones se pide caracterizar la distribución muestral P raya. Calcule si es posible las probabilidades indicadas. El ítem A dice, suponga que el 15% de los artículos que se producen en una línea de ensamble son defectuosos, pero el gerente de producción no se ha enterado. El departamento de control de calidad prueba 50 piezas para determinar la calidad de artículos. ¿Sí? ¿Qué tenemos de información ahí? Ese 15% de los artículos que se producen en una línea de ensamble son defectuosos. ¿Qué sería eso? ¿Cómo puedo definir ese 15%? ¿Qué representa? Número de éxito. Número, si es número, no estaríamos hablando de porcentaje, ¿no es cierto? Ah, el éxito, a ver. Bueno, ahí cambia un poco, ¿sí? Si hablamos de éxito, cantidad de éxito, tendríamos que hablar de una variable X, que no sería porcentaje, ¿no es cierto? Si yo tengo que definir la variable de estudio, empecemos por ahí, X. ¿Qué estaría representando X? ¿Cómo definiría a X? ¿Cómo? ¿La calidad de las piezas? Me interesan más los defectuosos. ¿Está? Entonces a X ya le voy a asignar la definición de la línea o los artículos defectuosos de la línea de ensamble. Me va a interesar específicamente lo que son defectuosos. ¿Está? Entonces ese 15% me estaría hablando de la proporción en términos poblacionales, ¿no es cierto? ¿Sí? Del 15%. ¿Sí? Ahora, lo que me pregunta es cuál es la probabilidad de que la muestra esté entre más o menos 0,03 de la proporción de piezas defectuosas de la población. ¿Sí? Nosotros sabemos que la proporción de artículos defectuosos en la línea de ensamble es del 15%. Esa es la proporción poblacional. ¿Está? Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de modelar a través de P raya, ¿sí? Utilizando probabilidades. ¿Sí? Por eso nos pide para cada una de las situaciones identificar P raya o caracterizarla. P raya, ¿cómo caracterizamos? O cualquier variable aleatoria, ¿cómo lo caracterizamos siempre? ¿Qué significa caracterizar una variable? Ya lo veníamos haciendo desde que comenzamos estimaciones, ¿no? Tres cuestiones para caracterizar una variable. Bueno, una medida de localización, la media.
una medida de variabilidad, desvío o varianza, y la forma de distribución de la variable. Exactamente. De esa forma caracterizamos una variable aleatoria. ¿Está? Forma de distribución, medida de localización, ¿sí? Y medida de variabilidad. Esa medida de localización casi siempre es la media y la medida de variabilidad casi siempre es la varianza. ¿Está? O el desvío, en su defecto. ¿Sí? Ahora, la forma de la distribución per raya, ¿cuál va a ser? Nosotros utilizamos solamente una. ¿Cuál es? Normal. Bien, pero para que sea con distribución normal, ¿qué tiene que pasar? Exactamente, el supuesto de normalidad, que en este caso sí lo probamos. ¿Sí? El supuesto de normalidad. ¿Qué dice? Si n por p y n por q, ¿sí?, son mayores a 5, entonces se puede asegurar de que p raya se va a aproximar a una distribución normal. ¿Está? Siempre y cuando conozcamos p poblacional, p o q poblacional. ¿Sí? En este caso conocemos n, en este caso es 50, y p es de 0,15. Tenemos que probar si es mayor a 5 o no. 0,85. 50 por 0,15. 7,5 es mayor a 5 y 50 por 0,85. 42,5. Bien. Entonces, como se está cumpliendo de que n por p y n por q son mayores a 5, podemos asegurar de que p raya se va a aproximar a una distribución normal. ¿Está? Entonces ya tenemos la forma de la distribución de p raya. ¿Sí? P raya se va a aproximar a una distribución normal. ¿Con qué media? La media de p raya, ¿qué va a ser? ¿Cuál es la media de la distribución de p raya? En términos genéricos, ¿a qué es igual la media de p raya? O el valor esperado de la distribución de p raya. No. ¿La proporción? ¿Qué proporción? La poblacional, exactamente. La poblacional. Es decir, en este caso coincide con el 0,15. ¿Sí? Bien. Y la varianza de p raya, o el desvío de p raya, ¿cómo lo calculamos? ¿Raíz cuadrada de qué? Bien, P poblacional, si lo conocemos, Q poblacional, ¿sí? Y N. Entonces, en este caso sería 0,15 por 0,85 dividido, eran 50 datos. ¿Está? Términos decimales, ¿cuánto daría eso? 0,050. Ok. Bien. Tenemos caracterizado a P raya. P raya se distribuye normalmente o aproximadamente con normalidad, donde su media es igual a 0,15, ¿sí? O el valor esperado de P raya es 0,15 y su error estándar es de 0,05. ¿Está?
Bien, una vez que tenemos caracterizado, de acuerdo a como dice el problema, tenemos que calcular, si es posible, las probabilidades indicadas. En el primer caso, en el ítem A, ítem I dice cuál es la probabilidad de que la muestra esté entre 0,03 más o menos de la proporción de piezas defectuosas de la población. ¿Está? Es decir, considerando el valor de la población, que es de 0,15, que se encuentre a más o menos 3, a más o menos 0,03. ¿Está? Entonces, el ítem I lo voy a calcular como la probabilidad de que, P raya, la proporción muestral, esté comprendida entre ¿qué valores? El valor de 0,15, ¿sí? Que es la proporción poblacional, menos 0,03 y la proporción poblacional más 0,03. Esa probabilidad es la que me está solicitando. ¿Ah? En definitiva, tendría la probabilidad de que 0,12 sea menor o igual a P raya, sea menor o igual a 0,18. ¿Sí? Como P raya se distribuye con normalidad, entonces podemos asegurar de que esta nueva variable aleatoria que se genera al transformar esa P raya menos la proporción poblacional sobre el error estándar de P raya, esto se va a distribuir con distribución normal Z, ¿sí? Media 0 y varianza 1. ¿Ahí está? Por eso es que voy a poder estandarizar esa variable, ¿sí? Esta es una variable aleatoria. Esta también es una variable aleatoria, ¿sí? Esta variable aleatoria surge de una transformación de P raya, ¿está? Lo único que hacemos es estandarizarlo, ¿sí? Entonces, para calcular la probabilidad, lo que voy a hacer es justamente estandarizar esos valores, 0,12 y 0,18, y en vez de trabajar con P raya, voy a trabajar con Z, ¿sí? Entonces, va a ser la probabilidad de que 0,12 menos 0,15 dividido el error estándar, que era 0,05. Menor o igual a P raya, perdón, menor o igual a Z. Menor o igual a 0,18 menos 0,15 sobre 0,05. Menos 0,6 y 0,6. Están a igual distancia, ¿no? Más o menos 0,03. ¿Está? Entonces ahí tendríamos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,6 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0,6. ¿Está? Eso tendríamos que buscarlo por tabla. ¿Encontraron?
Exactamente. El del negativo, 0,2743. Y para 0,6, 72, 55, 57. Bien. Resultado final, probabilidad de que P raya esté comprendido. Voy a poner Z y el resultado lo escribo ya. 0,6, 0,6. ¿Cuánto? 0,4, 5 más 4, 1, 45, 14. ¿Está? Entonces la probabilidad de que P raya o la proporción muestral esté comprendido a más menos, a partir de la proporción poblacional más menos 0,03 es de un poquito más del 45%. ¿Sí? Bien. ¿Les dieron esos valores? Los que están de manera virtual, ¿les dieron esos valores? Bien, el ítem 2 dice, si la prueba indica que la proporción de defectuosos es P raya mayor a 0,10. La línea de producción se para y se investiga las causas de los defectos. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra de 50 piezas lleve a la conclusión que debe pararse la línea de producción? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que P raya supere el valor de 0,10? ¿Este? Sí, si pongo esto acá y hago, me da negativo. Sí, siempre. ¿Los valores? ¿Las probabilidades? ¿Esta probabilidad? No puede estar al revés. Si no va negativo en la probabilidad. Positivo, sí, 72,57. Y ahí está. Menos el negativo. No, a ver. Esto se transcribe como probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,6 positivo, menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 0,6 negativo. ¿Está? Esto te está dando 0,72, ¿está bien? Y esto tendría que ser menor, claramente. ¿Está? Siempre es, la probabilidad es de una variable aleatoria que esté comprendido entre dos límites, es la probabilidad de que esa variable sea menor o igual al límite superior, menos la probabilidad de que esa variable sea menor o igual al límite inferior. ¿Está? Siempre. Porque si no le da negativo, ¿sí? Para eso lo pueden hacer un gráfico también. Si usted va a hacer un gráfico, se van a guiar mejor. Acuérdense que en la distribución normal, ¿sí? Nosotros tenemos la media 0 acá. Y estamos hablando de 0,6 a esta distancia y menos 0,6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hacemos esta diferencia es una resta de áreas nada más. ¿Sí? A la probabilidad de que z sea menor a 0,6, yo tengo 0,6 acá, estoy calculando toda esta área. ¿Sí? Desde menos infinito hasta 0,6. Y el resto le saco, sería cantidad de área, z menor a menos 0,6. Esto es menos 0,6, entonces
Desde acá hacia la izquierda saco esa área. ¿Se entiende? Por eso queda comprendido entre dos valores. ¿Sí? Esta área de acá hasta la izquierda, de menos infinito hasta menos 0,6, nunca va a ser mayor a esta área. ¿Se entiende? Por eso siempre se calcula de esa manera. Ah, me quedé raro. Bien, el ítem B entonces decía, o el ítem 2, calcular la probabilidad de que se pare la producción. Se va a parar cuando la probabilidad es mayor, o la probabilidad de encontrar artículos defectuosos, ¿sí? Es mayor a 0,1. ¿Está? Nuevamente hago el proceso de estandarización, probabilidad de que 0,1 menos 0,15, z primero, z mayor o igual a 0,1 menos 0,15 dividido el error 0,05. Probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1. ¿Sí? Menos 1. Esto no lo voy a poder calcular en la tabla, no voy a poder encontrar ese valor en la tabla porque está acumulando de menos 1 hacia la derecha. ¿Sí? Entonces voy a utilizar el complemento. 1 menos la probabilidad de que z, ¿sí?, sea menor a menos 1. Eso sí voy a encontrar en la tabla. ¿Sí? Entonces, gráficamente, por acá, la media 0, la distancia 1, ¿sí? Gráficamente estoy calculando esta probabilidad. Desde 1, perdón, menos 1. Menos 1 acá. Desde menos 1 hacia la derecha. ¿Sí? Hacia más infinito. Entonces, esa probabilidad lo puedo calcular como no lo voy a encontrar directamente en la tabla, utilizo el complemento. Al total del área bajo la curva, que es 1, le resto esta parte que no está pintada. Sería al total 1, le resto la probabilidad de que z sea menor a menos 1. Esa zona que no está pintada. ¿Sí? Entonces, estas expresiones serían equivalentes en cuanto a cálculo de área. ¿Sí? Y esto sí lo puedo encontrar en la tabla de distribución normal estándar. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? ¿0,1587? Entonces, la diferencia de 1 menos eso sería 0,8413. Bien. Entonces, la probabilidad que en una muestra de 50 piezas se lleve a cabo el parate de la producción, de la línea de producción, es altamente, ¿sí? Altamente probable. Es 0,84. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende entonces lo de caracterizar una variable? Siempre que tengamos que caracterizar una variable, en verdad siempre lo tienen que hacer, ¿sí? Lo ideal
¿Por qué? Porque eso me va a permitir ver qué tipo de distribución tiene la variable aleatoria. ¿Está? De la distribución muestral. P raya, acuérdense que surge de un cociente de variable de x sobre n. ¿Sí? X sobre n, siendo x lo que ustedes me decían hoy, la cantidad de artículos defectuosos. ¿Sí? X va a ser una variable discreta más bien. Es una variable discreta y generalmente se distribuye con distribución binomial. Esa variable x dividido n, ¿sí? Me genera la nueva variable aleatoria P raya, ¿sí? En términos muestrales. ¿Está? Y esa P raya es la que se aproxima a una distribución normal. ¿Está? Pero ¿dónde surge X? ¿De dónde surge P raya? De X. X es una variable discreta. ¿Está? Por eso es que nunca vamos a trabajar con T, distribución T, cuando trabajamos con P raya. Siempre va a ser distribución normal Z. ¿Está? Cuando estandaricemos. ¿Sí? A pesar de que no conozcamos sigma. ¿Sí? En este caso conocemos sigma de P raya porque conocemos el parámetro P. En la mayoría de los casos, cuando se hacen estimaciones, acá no estamos haciendo estimaciones, estamos calculando probabilidades nada más. Cuando hacemos estimaciones por intervalo o cuando hagamos después prueba de hipótesis, en la mayoría de los casos no se conoce esa P, esa probabilidad de éxito poblacional. Entonces estimamos a través de P rayita, ¿sí? Un caso particular. ¿Sí? Entonces ahí no vamos a conocer su media, vamos a estimar la media y también vamos a estimar el error estándar, ¿sí? A través de S. La mejor estimación de sigma de P raya va a ser S de P raya, utilizando P raya y no P. ¿Está? Bien. Avancemos. Ejercicio B, 4B. De los 1.150 profesores que emplea un distrito escolar público, el 60% acreditan una maestría. Se selecciona una muestra aleatoria simple de 150 de estos profesores. Tenemos la población ahí, 1.150. Tenemos la proporción de los que acreditan la maestría. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de profesores de la muestra con grado de maestría esté entre 0,5 y 0,65? ¿Y cuál es la probabilidad de que sea mayor a 0,75? ¿Está? Si la muestra es de 50 profesores, ahí cambió el tamaño muestral. ¿Cómo se modifican las probabilidades calculadas en I? En el ítem anterior. Justifique. Y el ítem 3, y si la muestra es de 5 profesores, ¿cómo se modifican las probabilidades? A eso pregunta. ¿Sí? Vamos a resolver este. Tendríamos que probar el supuesto de normalidad, ¿no es cierto? Entonces esto no voy a borrar. Bien. Tenemos tamaño poblacional, 1.150 profesores. ¿Qué más? Proporción poblacional, ¿cuánto? 60%. 0,6. ¿Sí? ¿Cuál sería la variable aleatoria P raya? Si tengo que definir P raya. Definirlo en el contexto del problema, ¿no?
X sería cantidad de profesores que acreditan una maestría, ¿no es cierto? Eso me interesa. ¿Y P raya? Si tengo que definir. Sería la proporción de esos profesores, ¿no es cierto? La proporción de esos profesores que acreditan una maestría en una muestra aleatoria de 150. ¿Está? Eso sería perral para el primer ítem. Después, para el segundo ítem, cambia el tamaño muestral a 50, ¿no? Todo eso hay que definirlo primero, ¿sí? De manera escrita. ¿Está? Entonces, para el primer caso, para el ítem I, sería 3B, I. Si definimos P raya, estará definido por su media de 0,6 y su error estándar de ¿cuánto? La raíz cuadrada de 0,6 por 0,4 dividido, ¿cuánto eran? ¿El tamaño muestral? ¿50? 150, ok. ¿Solo así lo defino? ¿El error estándar? ¿Qué pasaba cuando teníamos poblaciones finitas? Tendríamos que agregar un factor de corrección ahí para poblaciones finitas. Ahí está. Va a ser necesario siempre y cuando que el tamaño muestral sea mayor al 5% de la población. ¿Sí? Entonces podría llegar a ser n sobre n mayúscula y ver si es menor o no al 5%. ¿Está? Si es menor al 5% de la población, el tamaño muestral, entonces no va a ser necesario el factor de corrección. No me va a afectar, ¿sí?, considerablemente el error estándar. ¿Está? Si no, directamente lo aplico, no hay problema. ¿Está? En este caso son 150 sobre 1150. ¿Es menor al 5% o no? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? 0,13. Ok. Entonces, no es menor al 5%. ¿Sí? Más bien es mayor. Entonces, va a ser necesario ahí utilizar el factor de corrección. ¿Sí? Le agrego ahí el factor de corrección por n mayúscula, que es 1150, menos n minúscula, 150, dividido 1150 menos 1. ¿Está? El resultado final de esto, 0,037. Okay. Bien. Suponemos que estamos trabajando con distribución normal, pero ahora lo corroboramos. ¿Está? N 150 por P 0,6 tiene que ser mayor que 5 y 150 por 0,4 tiene que ser mayor que 5. Los dos son mayores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a trabajar con la distribución normal y al momento de estandarizarlo, vamos a trabajar con la distribución normal estándar. ¿Sí? ¿Cuánto dan estos valores? Acá mayor a 60. ¿Cuánto? 90. Mayor a 5.
y 60 mayor a 5. ¿Está? Bien, tenemos que caracterizar nuestra P raya a través de su forma de distribución, su media y su desvío. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción de profesores de la muestra con grado de maestría esté entre 0,5 y 0,65? ¿Sí? Ese es el ítem I. La probabilidad de que la proporción muestral esté comprendida entre 0,5 y 0,65. Bien. Si estandarizo, sería la probabilidad de que 0,5 menos 0,6 dividido 0,037 sea menor o igual a z, menor o igual a 0,65 menos 0,6 sobre 0,037. Mismos valores, pero uno positivo y el otro negativo. Están a igual distancia de la media, de 0,6. Probabilidad de que z esté comprendido entre qué valores. Menos 2,70 y 2,70. Deberían ser iguales, pero distintos signos, ¿no? Entonces sería la probabilidad de que z sea menor o igual a 2,70 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 2,70. Menos sería. ¿Salió? ¿Cuánto? 99, 65 menos. ¿Está? El ítem. Ah, el mismo dice: ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor a 0,75? ¿Sí? Tendríamos que calcular eso. La probabilidad de que P raya sea mayor a 0,75. Estandarizando sería, este sería un ítem y este sería otro, ¿no? 0,75 menos 0,6 sobre Z. Z sea mayor a 0,75 menos 0,6 sobre 0,037. La probabilidad de que Z sea mayor a
0,15 dividido 0,037. ¿4,05? Entonces tendríamos, como es mayor a ese valor, vamos a utilizar el complemento menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 4,05. Esa probabilidad es prácticamente 1. Entonces sería 1 menos 1, 0. Aproximadamente 0. ¿Ya está? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que es muy poco probable de que más del 75% de los docentes tengan o acrediten una maestría. ¿Sí? Muy poco probable. Nada, directamente. Improbable. 0 no está dando. ¿Sí? Ahora, el ítem 2 dice, y si la muestra es de 50 profesores, no de 150, ¿qué pasaría ahí con las probabilidades calculadas? Ya habíamos visto en la media qué pasaba cuando disminuía el tamaño muestral, o bien cuando aumenta, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede generalmente? Lo que va a suceder inicialmente es que mi error estándar va a cambiar, ¿sí? Ya no va a ser 0,037, ¿sí? Al disminuir de 150 a 50, considerablemente está disminuyendo, ¿sí? ¿Qué es lo más probable que pase acá? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta, ¿está? Exactamente. Si yo disminuyo el denominador y mantengo el numerador, ¿sí? En el cociente lo que va a hacer es aumentar, ¿está? Entonces, mi error estándar va a aumentar, no va a ser tan compacto el modelo de distribución, ¿sí? Va a ser un poquito más heterogéneo de ese que tenemos y por lo tanto las probabilidades van a comenzar a disminuir, ¿está? Si calculamos las mismas. Entonces, si calculamos la probabilidad, pero ahora con P raya ajustándose a una distribución normal, ¿sí? Con media de P raya manteniéndose en 0,6, pero el error estándar de P raya, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a ser 0,6 por 0,4 dividido 50. ¿Está? Tendríamos que utilizar el factor de corrección. Eso habría que ver. ¿Sí? ¿Cuánto del 5% es 1150? El 10%, ¿cuánto es? 115. Y la mitad de 115, 55, 57 y medio sería, ¿no? O sea que 50 es menor al 5%. ¿No va a ser necesario el factor de corrección? ¿Puede ser? Estoy haciendo cálculos mentales, ¿no? ¿Ustedes que tienen calculadora? 50 dividido 1150. 0,04. Está directamente, no es necesario el factor de corrección. ¿Lo puedo agregar? Sí, lo puedo agregar. En verdad, formalmente habría que agregarlo. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que al ser menor al 5% de la población, este cociente que tengo acá, cuando lo ponga 50, este cociente y la raíz cuadrada de ese cociente va a ser prácticamente 1. Va a ser muy próximo a 1. Entonces no me va a cambiar el resultado.
¿sí? A lo sumo me va a cambiar la segunda, tercera cifra decimal. Más que eso no. ¿Está? Entonces directamente puedo aproximarlo sin utilizar el factor de corrección para poblaciones finitas, ¿sí? ¿Cuánto es esto? 92. Ok. Fíjense como de 0,03 pasó a 0,06, prácticamente el doble. ¿Está? Entonces, cuando calcule la probabilidad de que, vamos a hacerlo una nomás, ¿sí? No vamos a hacer todo. Le dejo la tarea para los demás. 0,5 menos 0,6 dividido 0,0692. Menor o igual a z, menor o igual a 0,65 menos 0,6 dividido 0,0692. Esto era la probabilidad de que P raya esté comprendido entre 0,5 y 0,65. Cero coma cero cinco dividido 0,0692. Menos 1,44. Entonces el otro va a ser positivo. 1,44. Porque están a igual distancia de la media. 0,6. ¿Sí? 0,6 la media. 0,5 está a una décima. ¿Sí? Y no. No están igual. Entonces ya está. Escribí mal. ¿Puede ser? Acá está mal entonces. No es 270. Está mal. ¿Este 270 está bien? ¿Y este? 1, 1,37. 35. Uy, uy, uy. Ustedes me creen todo lo que yo digo, ¿eh? Esto es 1, van a cambiar todas las probabilidades, ¿sí? Lo que están de manera virtual ni se mosquean. Se nota que están atentos porque ni cuenta se dieron. Bueno, ahí cambió las probabilidades porque cambió el valor de Z, ¿sí? Menor a 1,35, ¿cuánto es? 0,9115. Ok. Y acá sería 0,91. No, 1 no. Pero 8. Ok. Lo otro sí estaba bien. Ok, entonces acá tampoco es 1,44. Me dijeron, ¿cuánto?
¿Alguien había calculado ya? ¿Lo escribieron, no? 0,72. Ok. Entonces estaríamos buscando la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,72 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1,44. Esas probabilidades en la tabla. Voy a sacar mis apuntes nomás porque... 0,74. Menos 1,47. A 50. 0,74 me da, bueno, 0,72 le doy a ustedes. Y menos 1,47 me da a mí, menos 1,44. Bueno, hay algunos errores ahí de redondeo. ¿Sí? Pero tiene que ver con, fíjense, con el factor de corrección, el error estándar es 0,0678. 0,0678. Acá varía recién con el factor de corrección. En la tercera cifra decimal. ¿Sí? Si agrego el factor de corrección, me va a dar un poquito más bajo. 78 me da y no 92. ¿Sí? Así lo calculé. Y con eso las probabilidades cambian levemente. Acá me da menos 1,47, o sea, la segunda cifra decimal cambia, y 0,74 la segunda cifra decimal. Vieron que es mínimo el error que se comete ahí. ¿Está? Y los anteriores, menos 2,68 me da, y menos 1,34. ¿Está bien? No cambia mucho. ¿Está? Díganme esos resultados, pues yo tengo un poquito diferente ahí. Por el redondeo, más que nada. Menor a 0,72. 76, 42. Ok. Y menor a menos 1,44. 49. Ok. Bien. Es lo que decíamos. Fíjense, el error estándar, ¿sí? Pasó de 0,037 a duplicarse a 0,0692, ¿sí? Y las probabilidades, fíjense, en la misma distancia que habíamos considerado para la media, para la proporción poblacional, a 0,5 y 0,65, está la proporción muestral, perdón, nos daba 0,908 y acá cuando cambiamos disminuyó el tamaño muestral de 150 a 50, ¿sí? La probabilidad cambió a 0,68. Entonces eso es lo que generalmente pasa. Cuando yo disminuyo el tamaño muestral, ¿sí? Mi error estándar aumenta. Al aumentar, mi conjunto de datos es un poquito más disperso. Por lo tanto, las probabilidades encerradas entre dos valores determinados, ¿sí? Van a disminuir porque los datos se dispersan un poquito más. ¿Está?
Es lo que anticipábamos hoy. Lo que no verificamos es el supuesto de normalidad. Acuérdense de esto. Si bien no cambió P y Q, cambió N. ¿Sí? Tendríamos que haber chequeado el supuesto de normalidad también acá. ¿Está? Esperemos que se cumpla ahora. Si no, no tiene sentido lo que hicimos. ¿Sí? Acá sería 50 por 0,6 mayor a 5 y 50 por 0,4 mayor a 5. Con 10 ya se cumple, ¿no? 30 acá. Bueno, con 10 se cumple para P, pero para Q no. Y acá 5 por 4, 20. 20. Ah, se cumple. Entonces está bien que ajustemos a una distribución normal. ¿Está? Bien. Y el ítem 3 dice, y si la muestra es de 5 profesores, ¿qué pasa ahí? No, pasa la prueba de normalidad, exactamente. Si hacemos, fíjense que acá tendría que ser al menos 10 para superar 5, y acá que tendría que ser al menos 15, ¿no? Que si tomamos 10 va a ser 0,4 por 10, me da 4, no supera tampoco. O sea, con 10 ya no supera. Con 5 menos todavía va a superar. ¿Sí? Entonces, si el tamaño muestral es de 5, directamente no voy a poder ajustar a una distribución normal a la variable P raya. ¿Sí? Entonces, esas probabilidades directamente no las voy a poder calcular. ¿Sí? No van a ser fiables. No tengo herramientas para asegurar de que P raya tenga distribución normal. ¿Sí? El supuesto de normalidad, exactamente. Ahí sería como el tamaño muestral es muy pequeño, no supera el supuesto de normalidad y por lo tanto no está asegurado de que P raya se distribuya normalmente.
Bien, vamos con el 5. Este está interesante, siempre hay preguntas respecto a este. Una compañía muy grande está interesada en conocer la proporción de sus empleados que prefieran planificar sus propios beneficios de retiro en lugar de seguir un plan patrocinado por la compañía. Por ello se toma, o para ello mejor dicho, se toma una muestra aleatoria de 75 empleados y encuentra que 30 de ellos están interesados en seguir sus propios planes. ¿Ah? ¿Cuál es la probabilidad que P raya difiera en más de 0,01 de P? Sería P la proporción poblacional, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que P raya se localice dentro de 0,05 de la proporción de empleados que prefieran autogestionar su retiro? ¿Está? Estime puntualmente la proporción poblacional total, estime el error estándar de la proporción de empleados analizados y después ya pide un intervalo de confianza, ¿sí? Para la proporción poblacional total. ¿Qué datos tenemos? Fíjense, proporción poblacional ahora tenemos. No hay información acerca de la proporción poblacional, como en los casos anteriores que sí la teníamos, ¿sí? Si no tenemos la proporción poblacional, no vamos a tener su media o su valor esperado de P raya, ¿sí? Ni tampoco vamos a poder calcular la varianza poblacional de P raya, ¿está? Porque ambos dependen de P, de la proporción poblacional. Este es el caso que más se adapta a la realidad, digamos, donde no conocemos la proporción poblacional, ¿sí? La estimamos. Por eso justamente el ítem B y el ítem C dice, estime puntualmente la proporción poblacional y el error estándar de la proporción, ¿sí? Entonces, cuando nosotros caractericemos a la distribución, ¿sí? No lo vamos a poder utilizar la media poblacional porque no la tenemos. La proporción poblacional porque no la tenemos. La vamos a tener que estimar, ¿sí? Y entonces todo lo que dependía de P proporción poblacional, va a comenzar a depender de qué? De la estimación de esa proporción, ¿sí? Si bien en el ejercicio no les dice caracterice P raya, como les decía hoy, para poder calcular probabilidad necesito saber su forma de distribución, su media y su desvío, ¿tá? Entonces, para este ejercicio 5, ítem A, sabemos que la población podemos considerarla como infinita y pide que calcule la probabilidad de P raya que difieran más de 0,01 de P, siendo P desconocida, ¿tá? Vamos a suponer, obviamente, de que se ajusta a una distribución normal de raya, ¿no es cierto? Que sería la proporción de empleados que prefieren planificar sus propios beneficios de retiro, ¿sí? Información que tenemos, P raya cerito, generalmente le ponemos cuando es un valor particular de la variable aleatoria P raya, ¿sí? En este caso es de la muestra, 75 el tamaño muestral y 30 de ellos están interesados en seguir esos propios planes. 30 sobre 75. Esa es mi proporción muestral para esa muestra de tamaño 30, ¿sí? Perdón, de tamaño 75. ¿Cuánto da eso? 0,4. Ok, ¿sí? Entonces, vamos a probar o vamos a calcular la probabilidad suponiendo que se ajusta a una distribución normal, ¿sí?
La estimación, vamos a ir con el ítem 2 e ítem 3 que necesitamos para justamente ajustar a una distribución normal per raya, ¿no es cierto? La estimación puntual, el ítem 2 sería la estimación puntual de P, estimación de P, de manera puntual va a ser justamente P raya cerito. ¿Sí? Es decir, una de la muestra de tamaño 75, de esa muestra sacamos que 30 están interesados en ese plan. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la estimación puntual. ¿Sí? Y la estimación puntual de el error muestral de P raya, perdón, el error de la proporción de empleados analizados, sí, de P raya. ¿Por qué va a ser estimación? Porque justamente decíamos que sigma de P raya depende de la proporción poblacional y de Q poblacional. No la tenemos, entonces tenemos que estimarlo. ¿Está? ¿Cómo la estimamos? A través de P cerito, ¿cierto? Entonces sería la raíz cuadrada de ¿qué? De 0,4 por 0,6 dividido 75. ¿Entiendes? Ahí aparecen las estimaciones. Lo podemos escribir así. ¿Sí? Lo escribo las dos formas. La estimada antes de escribir el resultado. Sería la raíz cuadrada de P cerito raya por Q cerito raya sobre N. Y esto sería la raíz cuadrada de 0,4 por 0,6 dividido 75. $0,056. Bien, acá no hay problema de factor de corrección porque no tenemos una población finita. ¿Sí? Ahí dice justamente que es muy grande la población. Bien, entonces tenemos nuestras estimaciones puntuales que nos van a permitir, ¿sí?, hacer el supuesto. No estoy siguiendo el orden del ejercicio, ¿sí? Estoy haciendo todo en la caracterización de la distribución de P raya, ¿sí? El supuesto de normalidad no lo vamos a poder hacer con P, la proporción poblacional, porque no la tenemos. Entonces hacemos con justamente P raya cerito, ¿sí? Mayor a 5 y N por Q raya cerito mayor a 5. ¿Tá? Si esto se cumple, entonces P raya se va a aproximar a una distribución normal. ¿Tá? N es 75 por 0,4 y 75 por 0,6. Esto da 30, ¿no? 30 es mayor a 5 y acá 45. 45 es mayor a 5. Bien, entonces podemos asegurar que P raya se va a aproximar a una distribución normal. ¿Está? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que P raya difiera en más de 0,01 de P poblacional? ¿Sí? Básicamente me está diciendo la probabilidad de que P raya, ¿sí?, difiera de P, la proporción poblacional, en más de 0,01. En más de 0,01 puede ser negativo o positivo. ¿Se entiende? Porque puede ser que P raya sea menor a la proporción poblacional o puede ser que sea mayor. ¿Se entiende? Entonces, acá vamos a tener que considerar justamente el valor absoluto de eso. Que sea mayor a 0,01 o 0,1. 0,01. ¿Se entiende lo que se voy a calcular? ¿Sí? P raya puede ser menor a una distancia mayor de 0,01
o puede ser mayor a una distancia justamente mayor a 0,01. ¿Sí? Como no conocemos P, la proporción poblacional, ¿sí? No vamos a poder calcular, no vamos a poder encontrar esa diferencia real, si se quiere, ¿sí? Lo que consideramos es justamente en el proceso de estandarización, como ajustamos acá a una distribución normal, cuando diga P raya menos la proporción poblacional dividido el error estándar de P raya, ¿sí? Que tiene distribución normal Z. Esta diferencia es justamente lo que tengo ahí arriba, ¿sí? Entonces, en vez de escribir esta diferencia, voy a escribir 0,01. ¿Se entiende? Y los valores de Z van a ser positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, cuando estandarizo esto, ¿qué va a ser? Un valor de Z, ¿sí? De 0,01, no voy a tener este valor, entonces directamente escribo su diferencia. ¿Sí? Como no tengo este valor, pero tengo la diferencia, entonces directamente escribo la diferencia. Dividido el error estándar, que lo calculamos acá, 0,056. ¿Cuánto da esto? ¿0,1787? Ok. 85. En verdad con Z tenemos que trabajar con dos cifras decimales, ¿cierto? 0,18 sería redondeado. Porque la tercera cifra decimal no la tengo en la tabla. 0,18. ¿Está? Entonces estaría calculando la probabilidad de que Z sea mayor a 0,18. Esto sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 0,18, ¿no? ¿Cuánto es eso? 0,5714. 1 menos 0,5714. Bien. Entonces la probabilidad de que Z sea mayor a 0,18 es de 0,428. ¿Puede ser? 8 o 6 sería, ¿no? Si vamos gráficamente, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Sí? Esto sería la proporción poblacional. ¿Sí? Estamos considerando a una distancia de 0,01 a izquierda y a derecha. ¿Sí? Entonces, básicamente estoy calculando esta probabilidad, que es lo que obtuve ahí, pero como están a más de 0,01 de distancia, puede ser por derecha o por izquierda. ¿Sí? Entonces, tendría que calcular esta probabilidad. ¿Sí? Como está a la misma distancia respecto del 0, entonces la probabilidad es la misma. No es necesario que haga todo el procedimiento de vuelta. ¿Sí? La probabilidad de que Z sea menor que este valor va a ser también 0,4286. ¿Está? Acá que tengo 0,18 y acá tengo menos 0,18. ¿Está? Entonces, a esta probabilidad lo hago, multiplico por 2 y ya tengo el resultado. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que P raya esté a más de
0,01 distancia de la proporción poblacional sin conocer la proporción poblacional, va a ser igual a 2 veces esta probabilidad. 0,4286. ¿Se entiende? Y esa probabilidad es de 0,8572. 8572. ¿Está? ¿Se entiende lo que hicimos? ¿Sí? Complicadito este ejercicio igual. El siguiente, fíjense que es similar, nada más que le dice, ¿cuál es la probabilidad de que P raya se localice dentro de 0,05? ¿Está? Acá estamos diciendo a más de 0,01, tanto por derecha como por izquierda. ¿Está? Ahora, dentro de 0,05, también sería a más o menos 0,05. ¿Sí? Entonces, estaríamos encontrando una probabilidad centralizada. ¿Sí? Una zona centralizada. ¿Está? Acá estamos calculando por fuera. ¿Sí? Porque el valor absoluto es mayor que 0,01. El siguiente dice menor que 0,05. Entonces están cerrando estos valores. ¿Sí? También en términos de valor absoluto. ¿Por qué en términos de valor absoluto? Porque P raya puede ser menor o puede ser mayor que la proporción poblacional. ¿Está? Entonces, básicamente estaríamos diciendo la probabilidad de que P raya, en términos absolutos, esté a una distancia menor, no sé si menor igual, menor, dentro de 0,05. ¿Está? Este es un ítem y este es el otro. La misma pregunta. ¿Se entiende? Próxima clase seguimos con un ejercicio más de proporción y después tomamos el de varianza. ¿Está? Que va a ser el miércoles que viene. El lunes seguramente van a arrancar con pruebas de hipótesis. ¿Sí? Ahora. Ahora me voy para el departamento. Bien, nos vemos el miércoles que viene.